¿Alguien ha visto esto alguna vez? El pénfigo foliáceo endémico, Fogo selvaging le llaman, ¿no? Pénfigo se han visto, ¿no? Ya, es ese mismo, igualito, el pénfigo que ustedes conocen, ¿ya? Es el mismo, pero que se da de forma endémica, ¿ya? El pénfigo tal cual, el pénfigo vulgar, no es una enfermedad que se deba de estudiar en enfermedades infecciosas, ¿no es cierto? Pero este pénfigo foliáceo endémico sí, ¿ya? Porque hay teorías que incluso hablan de la transmisión por vectores y que se da en ciertas comunidades de nuestra Amazonía. Por lo tanto, es nuestro deber como médicos peruanos el que conozcamos esta patología. Aquí está. Pénfigo, tal cual, igualito. Signo de Nikolsky positivo, todo lo que conocen del pénfigo, ¿ya? Siempre con proximidad a los ríos, ya aquí hay otro tipo de mosquitos, ya que están involucrados en la transmisión. No es 100% seguro, pero sí se ha descrito que pueden estar involucrados. Hay teorías que hablan, trabajos que de alguna manera lo involucran como transmisor, tienen un rango de vuelo muy importante. ¿Cuánto es del anófeles su rango de vuelo? 5 kilómetros, ¿no? Y a favor del viento se dice que hasta 8 o 10. En el caso del Aedes aegypti es 50 metros nada más. Cosas que hay que recordar a veces. Pareciera no importante, pero sí lo es. Sí lo es. Bueno, dice que la incidencia decrece cuando las regiones son urbanizadas, o sea, está en relación de alguna manera con los escasos recursos económicos, con la aglomeración, con el hacinamiento, ¿ya? Se ha descrito también la asociación con ciertos antígenos de histocompatibilidad mayor que están aquí, pero no, la idea no es que memoricen cuáles son, ¿eh? Por si acaso. No es como el HLA-B27 en la espondilitis anquilosante, que ahí sí tienen que saberlo. Aquí simplemente es para mencionar de que puede existir predilección genética, ¿ya? Pero miren, la saliva del mosquito favorece la formación, ¿ya?, de este tipo de inmunoglobulina, ¿ya?, en individuos que tengan esta predisposición genética. O sea, no es que el mosquito a toditos les transmita. Algunas personas con cierta predisposición puede transmitir, de ahí que se ha relacionado. Signo de Nikolsky presente, por supuesto, ¿no? El signo de Nikolsky, ustedes saben, en los pénfigos está presente, ¿no es cierto? Ustedes presionan una digitopresión en la piel y la piel se desprende prácticamente, ¿no? Signo de Nikolsky. Formación de bulas por, ¿qué mecanismo? Acantolisis, ¿no? Bueno, eso es, en dermatología lo van a hacer, ¿no? Eso no tengo que decirlo. Bien, sobre el pénfigo foliáceo endémico indica la alternativa incorrecta. ¿Se presenta relacionado con la falta de urbanización y durante el hacinamiento? Hemos dicho que sí, es una de las, ¿no?, de los factores asociados. Se transmite por el mosquito Simulium, ¿ya? Y hemos visto que está involucrado también. ¿Se ha descrito la asociación con ciertos tipos de antígenos de histocompatibilidad mayor? Claro que sí. No es necesario que memoricen esto. La formación de bulas por acantolisis intraepidérmicas son el patrón más común y se trata de forma similar al pénfigo vulgar. Obviamente no se va a usar antibióticos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la situación de tomarlo en infectología, este pénfigo foliáceo endémico? Porque justamente hay la posibilidad de que exista transmisión, ¿no? Cosa que no se da en el caso de los pénfigos vulgares comunes y corrientes. Ahí es netamente una situación de tipo autoinmune y punto, ahí queda, ¿no es cierto? ¿Cuál es la alternativa aquí? La incorrecta, dice, no vayan a marcar la correcta. ¿Se presenta relacionado con la falta de urbanización? Hemos dicho que sí. Cuando se urbaniza, esto disminuye, ¿no? El hacinamiento mejora y también la posibilidad de que exista esta patología decae. Que se haya descrito asociado con ciertos tipos de antígenos de histocompatibilidad mayor también. ¿Ya? Les queda la B, la D y la E. ¿Ya? Hay cosas que no hemos comentado quizá. Vamos a ver. Dice la formación de bulas por acantolisis intraepidérmicas son el patrón más común. ¿Ya? Que hemos dicho que al igual que en el pénfigo existe signo de Nikolsky. ¿Ya? Y cuando existe el signo de Nikolsky es por lo que les acabo de comentar, es porque existen bulas que se han formado por acantolisis, si no, no podría haber el signo de Nikolsky. Dice que se trata de forma similar al pénfigo vulgar y la otra es que se transmite por mosquitos. A ver, tienen las dos alternativas, ¿cómo escogen? ¿Se tratará de forma similar o no? Claro que sí. ¿O no? ¿O alguien tiene duda? Sigue siendo un pénfigo. Ya hemos dicho, la única diferencia es que está involucrado probablemente
la transmisión del mosquito en personas genéticamente predispuestas. Pero el tratamiento es igual. ¿Con qué se trata un pénfigo? Con corticoides, básicamente, ¿no? Con corticoides. Entonces alguien diría, lo que me queda es que se transmite por el mosquito, ¿ya? Y esa es la alternativa incorrecta. ¿Por qué? Ya hemos comentado, no todas las picaduras la transmiten. Es una teoría que en personas genéticamente predispuestas pueda transmitirse, ¿ya? Está involucrado en esa situación, pero no es que te pique el mosquito y te va a transmitir. Si se transmitiera, sería como la malaria. Todo el que se hace picar acaba con su Vogel-Selwein y se regresa así. ¿Está claro? ¿Ya? Está involucrado la transmisión y por eso es que se estudia en infectología, pero no es que la picadura sí o sí te tengan que transmitir. ¿Ya? Tiene que haber cierta predisposición genética. Probablemente sea multifactorial, por eso es que también la urbanización tiene mucho que ver. TBC osteoarticular, ya han hablado ustedes de tuberculosis, ¿no? Han tenido una clase exclusivamente de tuberculosis. Vamos a hablar exclusivamente de la TB osteoarticular. ¿Qué cosa tienen que acordarse de la TB osteoarticular? Que tiene predisposición para ubicarse en la columna dorsal, ¿ya? Eso es lo más resaltante. Fíjense lo que produce. Primero produce un absceso, ¿ya? Este absceso va a tener la tendencia a crecer y a fistulizar en algún momento. En el momento de fistulizar, lo que va a producir es un aplastamiento de la vértebra afectada y se va a producir esta jiba, ¿ya? Esta jiba. ¿Qué se debe de hacer? Primero, sospechar precozmente el diagnóstico para dar un tratamiento adecuado. El tratamiento es tan igual como la tuberculosis pulmonar. Hay que darlo por vía oral, con los 4 fármacos iniciales, la fase 1, la fase 2, todo lo que saben, ¿ya? Y hay que agregar un corsé de yeso para darle estabilidad a esta columna que está a punto de deteriorarse. Si se diagnostica precozmente y se trata oportunamente, la posibilidad de secuelas es nula. Pero si uno lo va a diagnosticar cuando ya está en esta situación, eso cualquiera lo diagnostica, ya no hay nada que hacer. Ya ha habido alteración estructural y obviamente eso va a conllevar de que la secuela sea permanente. Eso es lo que tenemos que evitar, ¿ya? Aquí está de repente visto de mejor manera. Miren cómo se aplasta la vértebra. Eso que se veía como un dibujo. Miren, esta vértebra ahí es casi insalvable. Claro que hay veces que quirúrgicamente se logra estabilizar, pero puede haber compromiso incluso, ¿no?, de la misma médula. El mismo canal espinal puede comprometerse, puede obturarse y puede traer problemas incluso por compresión, ¿ya? Miren aquí cómo se va formando el absceso, ¿ya? ¿Cuál es el marcador clínico inicial? Absceso paravertebral o masa paravertebral, así se llama. Absceso paravertebral o masa paravertebral. Si usted se encuentra en una tumoración lateral o en la misma zona de la columna vertebral, para ustedes debe de ser tuberculosis osteoarticular hasta que se demuestre lo contrario. No lo duden. ¿Ya? Toda masa paravertebral es tuberculosis osteoarticular. Si lo van a dejar pasar y van a esperar que el cuadro sea florido, ya no hay nada que ofertarle. Mejor déjenlo así, ¿no? Ya que se resuelva por sí solo, ¿ya? Qué importante es diagnosticarlo a tiempo para evitar las secuelas, ¿ya? Ténganlo presente. Ya, aquí voy a preferir también comentarlo ya con la pregunta. Esto es importante. Y esto es pregunta de examen, ¿ah? Revisen el banco de preguntas de los exámenes anteriores. Dice, en la tuberculosis osteoarticular existe una triada inicial. Inicial, dice. No dice cuando ya la cosa está para diagnosticar al ojo, ¿no? Es una triada inicial y es justamente ahí donde debemos de parar orejas. Caracterizada por dolor, o sea, sí hay dolor, impotencia funcional y ¿qué elegirían? Miren, ¿deformaciones podrá ser inicial? No, ¿no es cierto? Vamos a ir analizando. ¿Podría haber fístulas inicialmente? O sea, tampoco, ¿no es cierto? Ya han visto que primero se forma el absceso, etc. Ya han descartado dos, ¿ah? ¿Ya? Absceso frío. Quizá puedan confundirse. Digamos que lo dejan. Atrofia, toda atrofia es signo de cronicidad. Ustedes saben eso. Toda atrofia, donde sea. Nada se atrofia en un día. Entonces les queda absceso frío y les queda contractura muscular. ¿Ya? Y dentro de estas dos, la que tienen que elegir es contractura muscular. Y ahí les voy a hablar de la importancia. Lo que sucede es que la persona viene con dolor, viene con que no puede mover la columna porque le duele, impotencia funcional, y cuando ustedes examinan encuentran contractura. ¿Cuáles son los principales errores en el diagnóstico y en el tratamiento? ¿Qué es lo primero que le dicen la mayoría de las veces?
tienes infección urinaria, ¿o no? ¿O estoy mintiendo? Porque el paciente para cómo va a venir que me quema las plantas, que orino a cada rato, o sea, alucina algunas cosas para darle él mismo la explicación a lo que tiene. Y nosotros, sí, le seguimos la corriente, ¿y qué cosa le dan? Le dan amicacina, gentamicina, le dan ciprofloxacino y sigue la cosa. ¿Ya? Tienen que evaluar bien, ya, tienen que evaluar bien. La contractura, fíjense este pequeño dato semiológico que a veces hemos dejado de lado hace tiempo el examinar al paciente. La contractura muscular a un lado, o sea, lateral a la columna vertebral, sea a la derecha o a la izquierda, perfecto, eso puede ser un problema lumbar. Contractura netamente por esfuerzo físico y requiere analgésicos, qué sé yo. Pero cuando esa contractura está en la misma columna vertebral, eso no está bien. Ese es la tríada clínica inicial de un mal de Pot, ¿ya? O sea, antes de que sea mal de Pot, ¿ya? O sea, la contractura tiene que estar en la misma columna vertebral. Cuando ustedes vean una lumbalgia por haber hecho deporte de tiempo, por ejemplo, no lo van a ver en la misma columna, lo van a ver a un costado, lateralizado, ¿no es cierto o no? ¿Ya? Pero si lo ven en la misma columna, o sea, el dolor y la impotencia funcional es subjetivo, pero ustedes lo que van a examinar, lo único que van a encontrar es contractura muscular, pero en la zona misma de la columna. Ahí tienen que sospechar. Esto puede ser el inicio de una tuberculosis osteoarticular, ¿ya? Y tienen que empezar a trabajar en ese sentido y probablemente van a diagnosticar a tiempo y van a tratar a tiempo también. Y obviamente no va a haber la jiba dorsal ni nada por el estilo. ¿Ya? ¿Queda claro eso? ¿Ya? No se confundan, ¿ah? Cuidado con que dolor lumbar igual a infección urinaria, eso no es así, ya saben, si hay una infección urinaria que compromete la zona lumbar, viene con fiebre, viene con escalofríos, con postración, con vómitos, porque ¿no? La pielonefritis normalmente es una sepsis, hasta con bacteriemia. Muy bien. Esa es la tríada inicial, no se olviden. La forma clínica de presentación más habitual de la TBC osteoarticular instalada, cuando ya se instaló, ¿cuál es? Fracturas espontáneas de vértebras dorsales, será lo más común. Fístulas cutáneas, sabemos que al inicio no hay nada de eso, ¿no es cierto? Dolor intenso sin signos clínicos en piel, o sea, solo dolor y sin nada, absceso paravertebral o espondilolistesis. ¿Qué marcarían? ¿Qué les había dicho? Si eso ven ustedes, eso es hasta que se demuestre lo contrario, tuberculosis osteoarticular. Absceso paravertebral, masa paravertebral también le pueden llamar. Todo absceso paravertebral, ¿ya? O sea, que ustedes encuentren que hay una masa, un absceso, donde debería estar en la trayectoria de la columna vertebral, eso es tuberculosis hasta que se demuestre lo contrario, hay que tratarlo. De inmediato radiografía, ya en las incidencias adecuadas, interconsulta traumatología, iniciar tratamiento empírico, no esperen demostrar todavía la presencia del micobacterio. Muy bien. TB intestinal. Porque si se dan cuenta estamos tratando de hablar un poquito de la TB extrapulmonar, que es importante, pero lo detallado, lo importante, no todo, ¿no? Porque ya han hablado de tuberculosis pulmonar y para hablar de tuberculosis meningia lo vamos a hablar cuando hablemos de infecciones del sistema nervioso central, haciendo diagnóstico diferencial con la meningitis bacteriana y con la viral también, ¿ya? Muy bien. ¿Cuál es la zona más frecuentemente afectada? Pregunta examen. Así es, la zona iliocecal, ¿no? Es la zona comúnmente más afectada cuando hablamos de tuberculosis intestinal. Ahora, podría haber otra que no es solo intestinal, sino también afecta el peritoneo, o sea, a eso le llamamos tuberculosis enteroperitoneal. Ahí lo que van a encontrar es la presencia de ganglios, ¿ya? Ganglios. Muy bien. ¿Cómo se hace el diagnóstico definitivo? Importante. Perdón. ¿Cómo se hace el diagnóstico definitivo? Así es. Olvídense de estar buscando BKNS. Claro, busquen BKNS si quieren, pero BKNS no puede salir negativo. Ahí es biopsia, ¿ya? Y para eso se hace una colonoscopía más biopsia. Hacen la colonoscopía, la biopsia, y le hacen la tinción correspondiente y ahí van a encontrar una salvedad, y eso les va a servir para vuestra práctica diaria. En personas inmunosuprimidas, tal es el caso de los pacientes con VIH, personas con lupus, con corticoterapia prolongada, personas que tengan un tipo de leucemia, personas que tengan un cáncer y estén en quimioterapia por tiempo prolongado, no esperen encontrar el granuloma. Saben que el granuloma es un sinónimo de inmunocompetencia.
Por eso que los pacientes con VIH no hacían tuberculoma en el cerebro, hacían forma diseminada. Entonces, no esperen que en la biopsia yo encuentre un granuloma con células epitelioides alrededor y con células gigantes tipo Langas y necrosis gaseosa. No van a encontrar eso, ¿ya? Entonces, en la biopsia no pidan solamente que busquen el granuloma, sino pidan coloración Sil-Nielsen de la muestra de biopsia y ahí van a encontrar al Mycobacterium tuberculoso. Es un TIFA importante. Le pueden hacer 10 biopsias y en las 10 biopsias granuloma negativo. Tinción de esa biopsia. Y ahí van a encontrar, porque está inmunosuprimido la persona y no tiene la capacidad de limitar la infección en forma de un granuloma. Ténganlo presente. Y por eso es que las tuberculosis pulmonares en pacientes inmunosuprimidos muchas veces no es de la forma típica que nosotros encontramos, ¿no? Muy bien. La tuberculosis intestinal generalmente es secundaria a un foco pulmonar, generalmente. O sea, primero ha habido un foco pulmonar ya que se ha podido autolimitar. La TB pleural es una tuberculosis que se autolimita sola, por si acaso. ¿Ya? Es una pleuritis, se puede autolimitar y con el tiempo reactivarse en otra zona. Esto más vamos a verlos en pacientes inmunosuprimidos. Las tuberculosis extrapulmonares generalmente en pacientes inmunosuprimidos y la intestinal o enteroperitoneal también es casi sinónimo de que el paciente esté inmunosuprimido y hasta puede estar inmunosuprimido por la misma TB. Personas de riesgo, VIH, diabéticos fundamentalmente en nuestro medio, ¿ya? Las dos cosas hay que tenerlo en cuenta. El diagnóstico es colonoscopía más biopsia. Claro que le van a hacer su radiografía de colon a doble contraste, le van a hacer muchas cosas, pero eso no va a ayudar mucho, ¿ya? No va a ayudar mucho. ¿Cuál es el signo clínico? Porque no de frente le van a hacer la biopsia sin ningún antecedente, ¿no? El signo clínico más común es diarrea. Diarrea que persiste y que no cede con los tratamientos habituales. Diarrea y más diarrea, tuberculosis intestinal. Hasta que se demuestre lo contrario. Pero doctor, le he hecho 10 colonoscopías con biopsia y todas me han salido negativo. Tinción a cada una de esas muestras. Ahí van a encontrar el Mycobacterium tuberculosis. No esperen granuloma, por favor. A ver, vamos a ver. En el 85% de los pacientes con enteritis tuberculosa, y esas son las cosas que preguntan habitualmente, ¿el sitio de afección es cuál es? Así es. Ya es la zona afectada con mucha más frecuencia. Ya la región iliocecal. ¿Estaría bien que les digan ilion terminal o no? Claro, es lo mismo, es un sinónimo, ¿no? Porque donde termina el ilion y empieza el intestino grueso es lo mismo, ilion terminal o región iliocecal, ¿no? Muy bien. Mujer de 37 años con diagnóstico de VIH, justamente ahí está una condición para que tenga TB extrapulmonar. Presenta diarreas asociadas a pérdida importante de peso. Las diarreas es un signo de tuberculosis intestinal, por favor. Más del 10% del peso inicial, dice. En los últimos 3 meses con fiebre a predominio nocturno. La fiebre es otro marcador de tuberculosis, sea pulmonar o extrapulmonar. Y en nuestro medio, la principal causa de FOD termina siendo TB la mayoría de las veces, cuando hablamos de causas infecciosas. Dice, al ataque abdominal se visualizan múltiples ganglios retroperitoneales. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha? Cuando ustedes ven que la tuberculosis está únicamente en el intestino, será pues una tuberculosis intestinal. Pero si ven ganglios retroperitoneales, ya tienen que pensar en una afección de qué tipo, entero, o sea, de intestino, más peritoneo, o sea, entero peritoneal. Por eso es importante a veces hasta una ecografía común y silvestre solicito búsqueda de ganglios retroperitoneales. Esas cosas, más toda la clínica, pérdida de peso, fiebre, diarrea, más aún todavía tiene VIH, la primera posibilidad, tuberculosis intestinal. El diagnóstico diferencial en este tipo de casos sería el linfoma intestinal, que también te da ganglios retroperitoneales y te dan, ¿no? Ese tipo de situaciones. Muy bien, pero ¿a qué nos dan? Diagnóstico. ¿Pancreatitis podrían pensar? Y pancreatitis crónica todavía, imposible, ¿no es cierto? Enfermedad celíaca no se comporta tampoco así. Ahí tendrían que hablarles de otras cosas, cómo va la dieta del gluten y otras cosas más para que sospechen en enfermedad celíaca. Intestino irritable, tampoco. Linfadengitis intestinal congénita, dice, en una persona de 37 años. La respuesta está intestinal. Y en la vida real, cuando vean estos casos, piensen en tuberculosis intestinal y no pierdan el tiempo. Colonoscopía más biopsia, con tinción de la muestra. Y ahí van a encontrar. En un caso
altamente sospechoso de TB intestinal. O sea, aquí ya están sospechando en TB intestinal o enteroperitoneal, dice. Cualquiera de los dos. ¿Cuál es el método diagnóstico que sería confirmatorio? O sea, ¿con qué cosa ustedes dicen esto es? Ya lo hemos dicho. Así es colonoscopía más biopsia. Claro que hay BKNS también, pero eso no les va a dar con certeza, puede salir negativo. ¿Por qué? Porque depende mucho del ojo de quien lo mira, ¿no? Colonoscopía más biopsia. ¿Ya? Tránsito intestinal también piden radiografía de colon a doble contraste para signos indirectos encontrar, pero el diagnóstico es colonoscopía más biopsia. De la TB ganglionar, que es otra forma de TB extrapulmonar, ya hay que acordarse que la zona cervical es la más comprometida, de lejos, prácticamente el 100% casi es a nivel cervical, ¿ya? Cuando hablamos de tuberculosis ganglionar. Son ganglios de tamaño considerable que tienden a fistulizan, y cuando fistuliza tiene un nombre especial, se llama escrófula, así es, se llama escrófula, ¿ya? ¿Cómo hacen el diagnóstico ahí? Biopsia de ganglio, ¿ya? Pero antes ustedes lo que pueden hacer es coger una jeringa, sacarle la aguja y si está fistulizando, eso mismo aspirar. Tinción Ciel-Nielsen a eso de ahí y ahí puede estar el diagnóstico. No tienen que hacer ¿qué les puedo decir? Un procedimiento, digamos, extremadamente difícil para diagnosticar. Ya también es patrimonio de los inmunosuprimidos. Todo lo que sea tuberculosis extrapulmonar es sinónimo de inmunosuprimido. Algo que tienen que acordarse, ¿cuál es la tuberculosis extrapulmonar más común a nivel mundial? Respuesta, tuberculosis ganglionar a nivel mundial, ganglionar. Ya es el más común de los extrapulmonares. Y si les dicen en el Perú la tuberculosis extrapulmonar más común, ¿cuál es? Pleural. Ya en el Perú es la pleural. Hay gran cantidad de tuberculosis pleural. Todo derrame pleural es tuberculosis hasta que se demuestre lo contrario. Más aún si viene con fiebre, ¿ya? Y con instalación de varias semanas. Muy bien, se hace la biopsia y se lleva anatomía patológica. Y aquí está la pregunta. Esta no es pregunta inventada por mí, por si acaso. Dice la tuberculosis extrapulmonar más común a nivel mundial. Pregunta típica, clara, directa. Respuesta, ganglionar. No hay nada que hacer, ¿ya? Ganglionar. Y en nuestro medio, pleural. Para que no se olviden, Para que no se olviden. ¿Cuál es la tuberculosis? No está aquí. Que deja cicatriz de por vida. Ganglionar. La ganglionar se cura y la cicatriz que te queda es para siempre. No se borra. ¿Ya? Es la única lesión que a nivel cervical te puede dejar una cicatriz de por vida. ¿Ya? Claro, se puede corregir quirúrgicamente, claro que sí, pero si no, ahí está, como marca de que has tenido tuberculosis. El diagnóstico de tuberculosis ganglionar se confirma mediante ¿qué buscamos? Biopsia de ganglio, así es, anatomopatológico, ¿no? ¿Solamente buscamos granuloma? Coloración también, ¿no? Porque granuloma puede estar ausente. Muy bien. Vamos a lo último. Geniturinaria. Aquí no hay mucho que hablar, no se complica en la vida. El sitio donde asienta con más frecuencia a nivel del sistema urinario es el riñón. ¿Ya? El riñón. Si hablamos de tuberculosis genital, diferencien eso por favor, porque todito se llama geniturinario. ¿Ya? A nivel del sistema urinario es riñón. A nivel genital, en mujeres es trompa. Yo les voy a decir algo, ¿produce esterilidad o no? Sí, entonces aquí viene una pregunta, con ese concepto nada más. Viene una pregunta que les dicen, ¿es bilateral, es unilateral? ¿Qué eligen? Claro, bilateral, porque si fuera unilateral no podría producir esterilidad. ¿En el varón produce esterilidad? También. ¿Y dónde asienta? Ya no será pues en trompas. ¿Dónde asienta? En el epidídimo. ¿Y será bilateral? También es bilateral. ¿Ya? También es bilateral. Porque si no, pues el otro funciona, ¿no? Y compensa. Eso no se da. Ahora, ¿cuándo van a sospechar ustedes de tuberculosis
Geniturinaria. Personas que tienen infecciones de tracto urinario a repetición con urocultivos permanentemente negativos. Punto. Eso es todo. O sea, ¿cuántas veces estaremos viendo pacientes con tuberculosis geniturinaria y lo estamos dejando pasar de largo? No ha salido negativo su urocultivo porque ha tomado antibiótico. Es la cosa más fácil de decir, ¿no? Ya le he dado todo y ha salido negativo. Entonces, mejor dicho, no se soluciona. Tu esposo debe estar infectado con algo y te está contagiando todos los días. O sea, son cosas que a veces inventamos para darle explicación. Pero ustedes, basta que tengan una paciente, ¿ya? Que generalmente en mujeres, ¿no? Que tiene infecciones urinarias a repetición, ¿ya? Su sedimento es patológico, ya tiene piocitos, tiene leucocituria, todo. Pero su urocultivo sale negativo, 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 ya, suficiente. Con eso hay que sospechar en TB geniturinaria. Le van a hacer un gran favor a la persona si le hacen el diagnóstico a tiempo. No pielonefritis, sino geniturinaria. O sea, cistitis básicamente, con disuria, con todo lo que conocen de las infecciones urinarias de tracto bajo. Muy bien. A nivel renal, a nivel urinario hemos dicho lo más común, afectación de riñón. Miren cómo puede producir problemas serios con el tiempo, ¿ya? Es importante, ¿cómo es la orina? ¿Alcalina o ácida? Ácida. De ahí que es importante pedir examen completo de orina, no solamente sedimento urinario, o sea, hay que ver todo, ¿no? Hay que ver pH, ¿no? Hay que ver nitritos, hay que ver varias cosas. ¿Los nitritos cómo serán? ¿Negativos o positivos? Negativos. ¿Por qué? Los nitritos solamente lo transforman o lo producen las enterobacterias, E. coli a la cabeza. Por eso cuando ustedes ven, así sea, leucocitos de 2 a 4 por campo, pero nitritos positivos, eso es infección de tracto urinario, por E. coli fundamentalmente, ¿no? Sino que a veces vemos solamente leucocitos y no está bien. Los únicos que pueden transformar nitratos a nitritos y por ende que aparezcan nitritos en la orina son las enterobacterias gram negativas, Klebsiella, E. coli, Proteus, ¿no? Entonces, como no es ninguna de esas, la tuberculosis, obviamente los nitritos va a ser negativo. Todo eso hay que ver en el examen de orina. ¿Cuál es el órgano del aparato urinario? Urinario. Más afecto en la tuberculosis urinaria. Así es, riñón. ¿Ya? Riñón. La primera manifestación clínica de la tuberculosis geniturinaria suele ser cólico nefrítico, hematuria macroscópica, síndrome cistítico con orinas asépticas. ¿Qué significa orina aséptica? Que el urocultivo es negativo. Hipertensión arterial, dolor lumbar bilateral. ¿Cuál van a elegir ahí? Así es. Son, vuelvo a repetirles, disuria, polaquiuria, tenesmo, todo lo que quieren, con orinas patológicas, con orina ácida, en personas que todos sus urocultivos salen negativo, negativo, negativo. Hay que pensar en eso. Paciente de 50 años de edad que consulta por dolor en fosa renal, polaquiuria, disuria y hematuria. En el análisis de orina se observa piuria y pH ácido. Miren lo que les comentan, esas cositas pequeñitas que mencionamos, eso viene en las preguntas. Con cultivos repetidamente negativos. Miren, siempre les digo, cuando estén ustedes en la vida real, piensen en lo que quieran, ¿ya? Tienen derecho. Pero cuando estén en un examen, céntrense en lo que les puede venir en el examen. Nadie aquí está, digamos, en su sano juicio me va a decir, yo he visto un caso así y era, pues, no sé. No. En el examen les van a preguntar lo que les tienen que preguntar. Y si les hablan de pH ácido, de urocultivos permanentemente negativos, les están diciendo esto es TB. No se compliquen, ¿ya? ¿Cuál sería la primera posibilidad diagnóstica de entre las siguientes? ¿Cuál es? Así es. ¿Ya? Esas pequeñas cosas que uno tiene que recordar es justamente para que resuelvan el examen. Muy bien, creo que hemos acabado.